Para ese entonces, en el año 2014, el plan de ordenamiento territorial era un tema muy polémico dentro del municipio. Pues si bien era la actualización que se debía hacer ese año para poder trazar, como dicen, el mapa de navegación del municipio, la propuesta del alcalde Guillermo Varela iba en contradicción con muchos grupos que participaban en las mesas y particulares que también lo hacían. En especial por el señor Echandía, que era el secretario de Planeación y que era cuestionado fuertemente en temas morales y administrativos. En las reuniones de socialización del POT conocimos a la doctora Luz Marina, quien nos pareció que era una persona con una visión ambiental importante para el territorio y quien estaba alertando acerca de los planes de ordenamiento territorial en el municipio. Después de esto, con ella acordamos una siguiente reunión en la fundación, en donde ella nos amplió el tema de la troncal del cerro y para nosotros obviamente fue una alarma en donde no sabíamos cómo iniciar un proceso social o una alerta social a la comunidad del municipio cuando vemos que el pulmón de Chía, el cerro El Majuy, se encontraba en peligro. Como colectivo Alianza por el Agua, frente a la información que teníamos inicialmente, empezamos a cuadrar unas estrategias para empezar a implementar un trabajo en contra del tema no a la troncal del cerro. De inmediato como colectivo nos dimos cuenta que la APP nos llevaba una ventaja enorme y teníamos ciertas dificultades ya que no contábamos con las herramientas para empezar a parar el proceso. Y nos enteramos que iba a haber un cabildo abierto en el municipio de Chía, en donde decidimos darle a la opinión pública esta noticia de lo que iba a pasar con la troncal del cerro, los efectos negativos ambientales y sociales que venían. Cuando entendimos que la troncal del cerro era una APP, una alianza público-privada, iniciativa privada, y que la cobijaba la ley 1508 del 2012, también entendimos que era un megaproyecto de alrededor de 568.000 millones de pesos y que nos estábamos enfrentando a un reto que significaba pararnos enfrente de un gran tren que vendría a urbanizar, a cambiar el uso del suelo del territorio, específicamente las veredas de Cerca de Piedra, Fonquetá, Tiquiza y Fagua, pero que además de eso generaría unos impactos en la convivencia y en el modo de vida que muchos habían escogido por estar en el territorio, es decir, afectaría las cuencas hídricas, las aves migratorias, los insectos, reptiles y demás especies vivas que habían en el territorio. La creación de esta infraestructura atentaba contra el medio ambiente y además de eso, contra la reserva Thomas van der Hamen, que si bien la delimitación de la reserva es muy pequeña, el plan de manejo Thomas van der Hamen hace que esta sea la zona productora norte, la cual tiene que ser protegida por las estructuras ecológicas principales que se encuentran en el territorio y especialmente en el Cerro del Majuy. De inmediato iniciamos el estudio ambiental con la ingeniera Adriana Pachón para observar y analizar la inviabilidad sobre la infraestructura. Encontramos muchos vacíos. Entre ellos entendimos las proporciones de la infraestructura que iba a haber sobre el territorio y el peligro que la flora y fauna iba a tener con esta construcción de la obra. Cuando me encuentro con Carlos Mario, realmente lo que se conocía eran pocos elementos. Tenía una información que habíamos obtenido en una reunión en el conjunto de la Esperanza, donde por primera vez se hacía alusión al tema de una carretera que se iba a construir y que iba a modificar completamente el uso del suelo. Esa fue la primera información que obtuvimos, pero no tenía ningún otro elemento hasta el día en que me encuentro con Carlos Mario y conozco a la gente de su equipo y podemos conversar más a fondo sobre dicha circunstancia. Pues yo andaba preocupada porque ya había escuchado que iba a pasar la troncal del cerro por este lado y me preocupaba porque este terreno es como una herencia que dejaron los papás, nuestros papás para toda la familia.
y a cada uno nos dejaron un espacio para hacer nuestras casas. Entonces, pues imagínense pasar una troncal por acá donde uno ha luchado tanto y ha puesto su casa y es la parte que le va a dejar uno a los hijos. Eso me preocupaba y ahí que yo ofrecí el salón para que toda la comunidad y todas las personas que estuvieran defendiendo nuestros terrenos y fuera de eso la parte ambiental y todo este sitio tan bonito que es, pues nos pudiéramos reunir para hablar, a ver qué podíamos hacer sobre la troncal, a ver si no era posible que no pasara. Nosotros nos enteramos por Alianza por el Agua, gracias a Carlos Mario y a Sandra. Eso ya fue no tanto en febrero, fue una reunión que ustedes hicieron en el Salón Dorado aquí en Fonquetá y fue gracias a ustedes que nos enteramos. Mi primera reacción pues sorprendida y bastante angustiante la situación, debido a que la primera reacción fue: vamos a perder el único pulmón que tenemos aquí en Chía, que es el cerro, y de otra parte la angustia en la parte familiar por el desplazamiento que nos iban a causar al hacer una vía por encima de nuestra casa. Cuando desarrollamos la primera reunión, porque encontrábamos la necesidad de socializar con la gente, de contarle lo que estaba pasando, como la primera medida de que la gente supiera en realidad qué sucedía, en uno de los derechos de petición nosotros encontramos que la alcaldía municipal planteaba que en 60 ocasiones, en 60 reuniones distintas, se había socializado sobre el tema de la troncal del cerro. Nosotros sabíamos que no era así, así que le mostramos a la comunidad los documentos de la alcaldía, que decían que habían 60 reuniones de socialización sobre el tema de la troncal del cerro. La expresión de la gente, ¿cuál fue? Todo lo de los moscos, ahí fuimos todos, y que iban a fumigar, y tomaron listas, y después en planeación, a mí me mostraron esas listas como que si nos hubieran informado, dijeron, pero yo estuve en esa, yo vi en planeación que esas listas las cogieron como si estuviéramos de acuerdo con el plan del cerro. Efectivamente, no les habían socializado, habían utilizado reuniones de otros temas como el plan de ordenamiento territorial, como el problema de las moscas de la avícola Boyacá para decir que se había socializado el tema de la troncal del cerro. Pero además de eso, nos encontramos que nos estaban diciendo que el proyecto estaba ya en etapa de factibilidad. La ley 1508 plantea que es prefactibilidad, factibilidad de adjudicación, es decir, estábamos a 3 meses de que se adjudicara la troncal del cerro. Y la socialización, ¿qué? La comunidad, ¿qué? El problema de la autodeterminación de los pueblos, ¿qué? Entonces eso hizo que también apretáramos el paso para poder seguir trabajando y decidiendo sobre el territorio. Esa acción estuvo precedida de varias cosas. Primero, la recopilación de la información documental que tenía la gente del equipo de Alianza por el Agua. Fue recoger, estudiar cada uno de los derechos de petición y las respuestas que se habían formulado sobre el punto, que ya era un recorrido bastante amplio que había hecho el equipo de Alianza por el Agua. Después de eso siguió toda una serie de entrevistas con la comunidad, acompañamientos a los de Alianza en las exposiciones que se hicieron sobre el tema, en cada una de las jornadas con la colectividad ya en sí misma. Básicamente esas fueron las etapas que se surtieron frente al proceso. El 12 de junio de 2015 radicamos la acción popular en el juzgado primero administrativo de Zipaquirá. Nos admitieron la demanda, fue una demanda que metimos con más de 500 firmas, es decir, esa acción popular iba bien gruesita, digo yo, en el sentido de que tenía un estudio académico que mostraba la no viabilidad de la troncal, elaborado por el colectivo y por Adriana Pachón, la ingeniera en ese momento que venía trabajando con nosotros. Además de eso teníamos, como les decía, 500 firmas
pero sobre todo habían tres argumentos suficientemente fuertes que nos permitían dar la pelea, y estábamos hablando primero sobre la moralidad administrativa de la alcaldía, sobre el bienestar de los ciudadanos y el hecho de contar también la verdad. Segundo, también estábamos hablando sobre el derecho a tener aire limpio y contar con un ambiente sano, un derecho fundamental que es el derecho de la vida. Y tercero, hablábamos de la consulta previa, la autodeterminación de los pueblos, consulta libre e informada, cosa que no estaba sucediendo en el territorio ni en ninguna otra parte. En el territorio empezó a darse un fenómeno importante a nivel social, y era que ya se escuchaba tanto en las calles en el municipio, en los cafés, en las diferentes reuniones a las que asistíamos o a los diferentes eventos, hablar el tema de la Troncal del Cerro. Para nosotros esa fue una gran meta, pero venía el siguiente inconveniente, y era que unos hablaban de que esto era desarrollo, otros hablaban de que no, que había que proteger las zonas de reserva, y obviamente nosotros hablábamos del tema de proteger el agua, y empezamos a hablar de la sensibilización del territorio frente al agua y a los animales silvestres. Se acercaban los vecinos al negocio a preguntar sobre cómo iba el proceso de la acción popular y la reunión, con muchas expectativas frente al proceso, porque se veía ya un proceso organizado. La estrategia que habíamos planteado para poder generar opinión sobre el tema de la Troncal del Cerro, era muy importante para nosotros que algunos medios generaran opiniones particulares y políticas sobre el tema, sobre los criterios de protección ambiental, sobre la planeación del territorio. Y también habíamos generado que el voz a voz, el run run de la gente sobre estos temas fueran muy propositivos, es decir, que el tema era el primer comentario en el municipio, en los cafés, en las tiendas, pero sobre todo en la internet. Facebook, Twitter y otras redes sociales nos permitieron hacer una pelea de igual a igual, es decir, generar una difusión, generar opinión, generar comentarios, difundir videos, comunicarnos, generar red de trabajo y generar red entre la comunidad. Todo fue como guía Alianza por el Agua. Ellos nos ubicaron mucho, la posición de la alcaldía bastante mala, porque en ningún momento nos informaron, en ningún momento nos citaron para socializar, en ningún momento trataron de organizar a la sociedad, a la comunidad, para informarles esto. Gracias a Alianza por el Agua, nosotros nos vimos abocados a hacer recoger unas firmas, y la guía en el camino siempre fue Alianza por el Agua. Nosotros nos guiamos fue por lo que ellos siempre nos dijeron, por dónde debíamos tomar el camino, porque ellos estaban totalmente enterados del asunto. Escuchaba que la comunidad y todas las personas que uno escuchaba era que pasaba porque pasaba. Entonces, pero ya viendo que empezó a reunirse varias personas de la comunidad, y las personas especialmente don Carlos Mario, el doctor Carlos, y pues todos los que llevaron a cabo este proyecto de colocar la acción popular, pues estábamos como ya más tranquilos y seguros de que Dios nos iba a ayudar. Ese día me encontraba trabajando con los perros como un día normal, y empezó a aparecer una camioneta a pitar, a acelerar y frenar frente a la casa, la cual pues nos pareció bastante intimidante, o me pareció, me encontraba sola, y los perros incluso se agitaron mucho, los cuales yo dije, algo está ocurriendo con ese vehículo, debo ir a tomar fotografías porque no era normal y no era un suceso que fuera tradición ver un carro polarizado por el sector, ya que la vía es una vía cerrada. Debido a esto, cuando salí a tomar la fotografía de las placas del vehículo y avisar al cuadrante, el vehículo salió a una velocidad bastante acelerada, pues aparentemente para no permitir la fotografía a la placa. Y fue cuando me di cuenta y dije, wow, nos estamos metiendo ahora sí con un megaproyecto de 560.000 millones de pesos,
¿Quién estaba haciendo esto? Pues no sabemos, son intereses particulares para muchas personas y especialmente constructores, incluyendo la administración municipal. Ese día llegué a la fundación y Sandra me comentó lo que acababa de suceder, la presencia de la camioneta generando una intimidación y pues casualmente coincidía con unas declaraciones que se venían empezando a dar en la radio y en algunos medios donde el gobierno, en cabeza del señor Alejandro Prieto, salían a defender el proyecto. Un ejercicio legal, un ejercicio coherente también con los intereses de la administración, pero que dejaba ver de que el proceso ya venía teniendo un peso y crecía como una bola de nieve y que empataba la intimidación con las declaraciones en la radio, lo cual pues también nos hizo pensar en que esto tenía un motivo y tenía una intención y era que no siguiéramos trabajando. Nos encontramos ya en la tercera reunión de socialización y comentábamos a la comunidad sobre lo que venía de la coadyuvanza de las firmas para la acción popular en el juzgado de Zipaquirá y decidimos comentarle a la comunidad de la amenaza o intimidación que empezamos a tener con el fenómeno de defender el territorio. Cuando nos comentaron de las amenazas, pues realmente sentí tristeza y sentí como un susto de pensar que ustedes, que son las personas que nos están colaborando a nosotros, vayan a sufrir algún daño en la parte física, en la parte moral, por ayudar a la comunidad. Entonces, en ese momento fue cuando nació la idea de decir, no podemos dejarlos solos. Ellos no están solos porque ellos nos están acompañando a nosotros en este tránsito de defender nuestras viviendas, de defender el medio ambiente y a ellos hay que protegerlos. La forma de protegerlos es estar con ellos, unirnos a su causa, colaborarles en todo lo que se pudiera y proponer que se hiciera una marcha de camisetas blancas y que la gente empezara a luchar por sus derechos, porque son los derechos de nosotros y tenemos toda la facultad y la entereza de luchar por nuestros derechos. Asistimos al Consejo Municipal a dar un debate en términos políticos, pero que también nos íbamos a encontrar con la sorpresa de que en el Consejo nos iban a dar información errónea, equivocada o distinta a la que nos venían dando en los derechos de petición, lo cual respondía al método de trabajo que tenía la administración en ese momento y era confundir y reinar, es decir, desinformar a la ciudadanía en imprecisiones y en conceptos para que ella no pudiera autodeterminarse. Entonces, la guerra mediática de opinión se siguió dando en las redes sociales. Pudimos evidenciar la desinformación que daban algunos concejales en la radio sobre el proceso que veníamos desarrollando y también un ocultamiento de la información cuando el alcalde se refería a decir de que no estaba pasando nada, de que solamente se estaba planteando y planeando una serie de cosas cuando realmente lo que decían los documentos legales eran otras. Siendo las 9 en punto de la mañana, llegamos al Consejo Municipal de Chía, en donde no encontramos un solo concejal para el debate y la comunidad sí se manifestó, llegaron más o menos unas 50, 70 personas, pero sí quiero dejar claro que al final de la reunión no hubo quórum, los concejales no se presentaron y empezamos a notar que también había una manipulación de parte de algunos que iban de la mano con la actual administración. Estuvimos varias veces en el Consejo. Lo más absurdo del asunto es que ni ellos mismos entendían qué estaban haciendo, porque primero mostraban una cosa, en la próxima reunión mostraban otra, no estaban enterados, ni siquiera entre los mismos departamentos de la alcaldía, ¿sí? Estaban enterados de qué estaba sucediendo. El consejo tampoco lo sabía, pero lo aterrador del tema es que no entiendo por qué intentan hacer o intentaban hacer una troncal, ¿sí? De 8 carriles cuando es absolutamente absurdo.
por este sitio y acabando con la parte ambiental. La primera impresión cuando supe de la reunión fue escepticismo. Escepticismo en tanto conocíamos que el Consejo venía adelantando o tenía un conocimiento pormenorizado de las acciones que se adoptaban dentro del proceso de la construcción de la troncal del cerro, pero ese proceso venía dándose de una forma que excluía a la comunidad, sin ninguna forma de participación. Luego, la primera percepción que tuvimos cuando conocimos de la reunión del Consejo fue de un gran escepticismo, pero a la larga sirvió esa convocatoria que hizo no el propio Consejo, sino el gobernador indígena en ese momento, porque a partir de allí pudimos entrever una concertación con la misma comunidad indígena y con sectores amplios de la población. Por el interés general. Realmente era mi primera marcha, yo realmente nunca había participado en estos procesos. Era la primera vez que salía a marchar, nunca había participado, ni siquiera en la época de estudiante, en marchas de esa naturaleza. ¿Qué se obtuvo con esa marcha? Se obtuvieron muchas cosas. La primera vez que conocíamos que en Chía se convocaba y se hacía un ejercicio participativo en orden, donde la gente movida por un interés común podía lograr y hacía exigencias en torno a la no construcción de una troncal que consideraba que perturbaba en forma ostensible su forma de convivencia dentro del territorio. El propósito de salir a marchar respondía más a visibilizar la problemática frente a vecinos, a visibilizar la problemática frente a los medios de comunicación nacional, a dar una opinión y mostrar la movilización social frente al tema. Pues recuerdo muy bien unas declaraciones del señor Alejandro Prieto en la radio donde decía que éramos 5 gatos que nos habíamos juntado para desestabilizar el desarrollo del municipio. Y pues le demostramos también ese día al señor Alejandro Prieto que no éramos 5 gatos sino una comunidad unida, trabajando y que en contra de los pronósticos salimos todos a marchar y a hacer una demostración de organización, de opinión y de participación ciudadana frente a los temas que a todos nos interesan. Además de eso, pues habíamos venido conversando con gente del resguardo con la intención de que como comunidad indígena que tienen otras posibilidades jurídicas más que los ciudadanos comunes, nos ayudaran en esta lucha, pues ellos nos habían sumado, así que ese día nos dirigimos a la casa indígena para generar también una opinión sobre ellos y fue tan importante esa movilización que posteriormente para el 23 de ese mismo mes, 23 de agosto, la comunidad indígena se movilizó y contó con nuestro apoyo y generamos entre todos una movilización tan grande que yo creo que es la movilización más grande que ha existido en el municipio. La vía que se programó para descongestionar los suburbios de Bogotá encontró su primer obstáculo, el territorio de los muiscas en el Cerro Majuy de Chía. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2:01 de la tarde. Ciudadanos del municipio de Chía salieron a marchar para defender el cerro que se verá afectado, según ellos, por la construcción de una vía que conectaría a Cota, Chía y Cajicá. La protesta tuvo lugar en las veredas cercanas al cerro donde está ubicada la iglesia La Balvanera. Allí defendieron la reserva natural que, según los manifestantes, sería destruida si se construye la llamada troncal del cerro.
y nos han dicho en varios documentos que el proyecto está en etapa de factibilidad y además nos han dicho que han hecho 60 reuniones de socialización sobre el tema de la troncal del cerro y pues no es real. Carlos Socha, representante del resguardo indígena, le pide a la administración municipal que tenga en cuenta que ellos son raizales del municipio. Se está continuando con los decretos de un señor alcalde que desconoce de lleno que aquí en la parte de la falda del cerro viven más de 2.500 personas. El alcalde de Chía, por su parte, asegura que esta troncal hasta ahora está en estudio y que si se llegara a hacer sería para descongestionar el municipio. Y lo que tenemos aquí es una proyección de una vía mediante la modalidad de alianza público-privada que no se ha definido el 100% del trazado. El mandatario municipal asegura que no se intervendrá ni el resguardo indígena ni el recurso hídrico que pasa por el cerro. Por el momento los estudios seguirán. Esa noche del 23 de agosto, después de la segunda marcha, una marcha muy grande, alrededor de las 11 de la noche, recibí unas llamadas a mi celular. Pues lo normal es que lo llamen a uno o lo saluden o digan me equivoqué, pero nadie hablaba en el teléfono y durante toda la noche fue constante las llamadas. Y bueno, de nuevo otra vez se pone la cosa tensa en el sentido de que aparece otra intimidación, precisamente cuando se da una segunda movilización muy grande. Se siente un pánico y un terror y se siente la soledad de las entidades que aparentemente están en la defensa de los derechos humanos. Hacer el comunicado a la Defensoría del Pueblo a medianoche y tratar de buscar apoyo es casi que imposible. Pues una vez se generó, digamos, todo ese sentido de pertenencia por parte de la comunidad de Fagua, pues empezamos a convocar a reuniones, a informar, a estar más pendientes, a generar, digamos, un contacto por vía de redes sociales, de pancartas, de volantes, de llamadas telefónicas, de árboles telefónicos, y se generó un movimiento tan grande que finalmente logramos conseguir alrededor de 1.230 firmas que finalmente nos sirvieron como soporte para la acción popular que se colocó por parte de Alianza por el Agua. Se siente que latente el sentido de pertenencia por este lugar, primero que todo porque se logra afectar de una u otra forma con esa troncal la parte verde, la parte de naturaleza, los corredores Van der Hamel. Aquí la zona todavía se puede considerar en parte agrícola, hay invernaderos de flores que aprovisionan más o menos a 5.000 familias directamente y a otras tantas indirectamente. Entonces uno pregunta cómo va a estar la economía si no hay nada que pueda colaborarle a este tipo de familias, y aparte de eso, pues ese choque ambiental que viene a sucederse con aquello de todas las construcciones que no corresponden a dañar, digamos, el cerro, como manifestaba el presidente de la Junta. Y entonces comenzamos realmente a crear un estado de movilización y un voz a voz dentro de toda la familia de Fagua y de Tiquiza en el momento. Ya habían pasado las dos marchas, los dos debates en el Consejo Municipal, el apriete de las redes sociales, las polémicas, contestaciones y demás. Líderes de Fagua como el señor Parrado y la Junta de Acción Comunal, incluso de Tiquiza, se unieron al proceso, comprometiéndose, generando un escenario de trabajo para una tercera marcha que iba a tener unas proporciones mucho mayores. Toda la intención y toda la fuerza suficiente para habernos movilizado, para que las 4 veredas se hubieran hecho sentir, para que la administración municipal y las dependencias de la administración municipal se dieran cuenta de que no pueden tomar decisiones como les dé la gana. Y pues obviamente el sentimiento de nosotros fue de frustración al no poder movilizarnos como queríamos y como esperábamos, y pues ya acto seguido el señor alcalde y la misma secretaria de gobierno empezaron a presionarnos, a decirnos que ese tipo de movilización tenía, digamos, unos riesgos y que ellos no veían con buenos ojos que 4 veredas se fueran a movilizar. Supimos obviamente la llegada del SMAT,
trataron de restringirnos para que no nos organizáramos, para que no convocáramos, para que no generáramos más participación de la que ya habíamos generado, y de alguna manera pues la administración trató de hacer todo lo posible por tratar de impedir la marcha y de que no se diera, y finalmente pues no tuvo otro remedio más que derogar el decreto, que fue desde el principio lo que se pidió, y que era la única herramienta que le quedaba, porque él sabía que de alguna manera nos íbamos a movilizar con o sin permiso. Estábamos en la casa de mi mamá, estábamos en un compartir con el colectivo, evidenciando pues esos resultados positivos frente a este tema, y realmente estábamos muy contentos, estábamos muy satisfechos de ver los resultados que hasta ese momento se evidenciaban, cuando un momento a otro le sonó el celular a Carlos Mario, ¿sí? Y fue cuando él recibió la noticia sobre lo que le había pasado al compañero Santiago. Cuando recibo la llamada, Santiago me dice: vea, me acaba de pasar algo muy raro. Santiago era el menor del grupo, que veníamos trabajando, un chico que apenas estaba saliendo de 11 en el colegio. Y él me expresa con susto, con preocupación, incluso la familia estaba acompañándolo, de que pues lo habían vulnerado, lo habían robado, lo habían amenazado, y que particularmente la persona que hizo todo esto le preguntaba por Carlos Mario López y por las conversaciones que él tenía con la gente del colectivo, y le decía que no lo quería ver más en este proceso de la troncal del cerro. Pues realmente todos quedamos en silencio, pues realmente queda uno paralítico frente a esta situación. Recuerdo mucho de esos sentimientos encontrados que uno siente: rabia, impotencia por no poder estar apoyando al compañero, sí, una mezcla de sentimientos que uno no, en ese momento simplemente queda uno en silencio y empieza a calcular ciertas cosas que realmente uno no entiende. Y entonces después de unos minutos como que ya cuadrando qué íbamos a hacer frente a este tema, entonces fue cuando se tomó la decisión de lanzar el comunicado. Buenas noches. Hoy, siendo las 9:50 del 10 de septiembre de 2015 en Chía, hago la denuncia pública. El día de hoy fue intimidado, amenazado y robado uno de los miembros del colectivo Alianza por el Agua. Le quitaron su celular, le pidieron que mostrara las conversaciones del colectivo y las conversaciones que tenía conmigo, Carlos Mario López, miembro del colectivo Alianza por el Agua y promotor del proyecto No a la Troncal del Cerro. Le dijeron al muchacho de 18 años, miembro del colectivo, que no lo querían ver en las marchas ni manifestaciones, o si no lo iban a matar. Es la tercera intimidación que se viene desarrollando en este momento. Si cualquier cosa que pasa en este momento a mi vida, a la vida de mi familia o a cualquiera de los miembros del colectivo y sus familias, yo declaro culpable a Guillermo Varela y todos sus miembros de su cúpula que están interesados en el proyecto de la Troncal del Cerro, y yo sí puedo decir que el señor Alejandro Prieto está vinculado en ese proyecto. Así que dejo público para todo Chía, Colombia y el mundo que cualquier cosa que pase a la gente del colectivo, ese señor es el culpable. Buenas noches y gracias. Nosotros realmente, el equipo de trabajo se dedicó a escuchar frecuentemente los medios de comunicación locales para escuchar, porque casi por día de por medio, semanalmente estaban hablando sobre el tema de la troncal. Entonces realmente me acuerdo la mañana en que el alcalde Guillermo Varela salió en la radio a decir que el tema de la troncal del cerro ya no iba, que el proponente se había retirado, puso los 4 puntos, pero realmente fue un sentimiento de felicidad, porque se sabía que detrás de eso estaba nuestro trabajo, que realmente había sido el que había tumbado este proceso y que realmente nos daba como resultado de que la construcción del tejido social y el trabajar de una manera organizada, armando unas estrategias y cumpliendo unos objetivos, sí se pueden lograr las cosas que uno se propone. Sentí una absoluta alegría,
una absoluta tranquilidad, porque nos dieron un 2016 nuevo, nos alegraron muchísimo porque estábamos pendientes de qué iba a suceder con el cerro, con la parte ambiental. Han querido acabar con la barrera Van der Hamen, y realmente es una tranquilidad, no solamente por el hecho de la parte ambiental, sino porque queda uno tranquilo de pensar de que ya no tiene que desplazarse de su sitio de residencia donde ha vivido ya 33 años. Pues mucha alegría, como me volvió el alma al cuerpo, porque yo sí estaba muy preocupada, de ahí que yo estaba muy pendiente de todas las cosas que pudiéramos hacer por las personas que estaban trabajando a nuestro favor o al favor de nuestra madre tierra, porque es la naturaleza, es el agua, es nuestro terreno, es lo de nuestros hijos. El pacto de cumplimiento fue fallido, en tanto no hubo una participación del Ministerio Público, pero se expresó dentro de esa audiencia que había una superación del objeto, en tanto el originador privado había desistido de la iniciativa y el municipio, en tanto el originador no iba más, también daba por concluido el proceso. En este momento el apoderado del municipio ha solicitado también dar terminación y el juzgado puso a disposición de los actores populares la documentación que entregó el ente municipal. Nosotros hicimos observaciones a ese documento en el sentido donde alegaba el asesor del municipio que siempre se habían garantizado los derechos fundamentales de la colectividad, en especial los del resguardo indígena, lo que es una gran mentira. Poníamos en evidencia cómo el ente municipal había irrespetado en este caso preciso todo el marco constitucional y legal y sobre todo la estructura participativa. Todavía no ha terminado, no se ha cerrado la acción popular. Esperamos que por esta superación del hecho el juez le dé término a la acción propuesta. La visión de la CAR como autoridad ambiental y en aras de dar cumplimiento a los preceptos constitucionales desde los mismos artículos 79, 80 y subsiguientes, en el cual garantiza ese goce al medio ambiente, ¿sí? Goce que tenemos pues todas las personas y los ciudadanos. Pues en este tema debemos conservar esa reserva de importancia ecológica y este ecosistema. Pues la autoridad ambiental lo que ha hecho al respecto es adoptar el plan de manejo ambiental mediante el acuerdo 021 del 2014 en aras de conservar precisamente esta reserva y de que no se vean truncados este disfrute al goce del medio ambiente. Así también pues la Corporación Autónoma Regional como autoridad ambiental en estos temas de conformidad con lo establecido en la Ley 99-93, lo que hizo fue concertar y determinar estos factores ambientales que debían incluirse en el plan de ordenamiento territorial. Por lo tanto, pues nuestra tarea como autoridad ambiental es verificar si efectivamente estas determinantes ambientales se introdujeron en este plan básico de ordenamiento territorial como lo ha hecho hasta el momento. Estos procesos llevan a una reflexión bien interesante y es ¿cuál es la manera en cómo nos estamos relacionando con la naturaleza? Es donde aquí prima el bienestar de los animales silvestres, el bienestar de la vida, el bienestar del agua, el bienestar de las plantas y los árboles, porque al fin y al cabo ellos son nuestro sustento para la vida. Esta es la tarea que nos llevamos nosotros como Colectiva Alianza por el Agua, y sí, es difícil, pero no es imposible. Nosotros ya como humanidad tenemos que entrar en sintonía con la naturaleza. El modelo de desarrollo actual no es un modelo de desarrollo viable para la supervivencia de la humanidad. Y es una invitación a que todos se unan a estos procesos. Desde los espacios de la memoria colectiva, desde los espacios de la remembranza de la memoria social, desde continuar algunos y otros procesos sociales en la defensa del territorio, en la defensa de la vida, en la construcción de una democracia participativa, generamos este trabajo.
Chía.